Bueno, buenos días, buenas tardes y hasta buenas noches, como dice Yacira, dependiendo del lugar donde se encuentre cada uno de estos participantes que han tomado su día hoy de descanso, día domingo, para compartir con nosotros una conferencia o una nueva conferencia de estas promovidas por el Movimiento de Cultura Espírita CIMA desde Caracas, Venezuela. Eh, Quiero recordarles que nuestro movimiento cuenta con toda una red sociales donde pueden establecer contacto con nosotros. Tenemos la página oficial CIMA, movimientoespírita.org. También nos pueden buscar en Instagram, en CIMA, Movimiento Espírita, en Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, en X, Venezuela Espírita, y en YouTube, donde pueden encontrar las grabaciones de las tantas conferencias que ya tenemos con tantos espíritus importantes como el que hoy nos acompaña, nuestro querido Gustavo Molfino, con quien tenemos pues el gusto de compartir este día domingo. Entonces, en esta página de YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, pueden también disfrutar de todas esas conferencias que ya tenemos más de 3 años eh, desde la pandemia, o sea, estamos hablando de 5 años, o sea, que es bastante el número de conferencias con una temática variada e interesante, apegándose pues a lo que es nuestra filosofía. Sin más preámbulos, quiero entonces dejarlos con nuestra querida directora, profesora Yolanda Clavijo, para que dé comienzo oficial a lo que es la conferencia del día de hoy. Profesora. Gracias, Eury. Gracias, Gustavo. A todos les damos la más cordial bienvenida a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. También reafirmando un poquito lo que decía Eury, le recomendamos que accedan a nuestro archivo digital, que es un amplio archivo que tienen allí conferencias de un vasto contenido espírita, cultural, social, humano, de investigación. No se lo pueden perder. También pueden bajar de nuestra página web la revista Evolución, que tienen también contenido espírita muy actualizado, muy vigente, y también recomendarles la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Allí también pueden descargar todos los libros de la colección Libre Pensamiento, además de tener acceso a información del espiritismo en el mundo. Hoy tenemos la fortuna, aunque nosotros no manejamos mucho ese término de fortuna, pero la alegría, estamos contentos porque tenemos a ese gran amigo de la casa, a Gustavo Molfino. Gustavo es casado con Karina, tiene 3 hijos, es ingeniero agrónomo, FABE, Universidad Nacional del Litoral, desde 1989, miembro de la Asociación Espiritismo Verdadero, vicepresidente de CEPA, miembro coordinador de CEPA Investigación, articulista, conferencista e investigador espírita desde 1986. Colabora también con la revista Evolución. Hoy va a tratar el tema de su libro, va a hablarnos un poco de su libro. Él comparte autoría con Reinaldo de Lucía, La evolución de los espíritus, de la materia y de los mundos. Reinaldo de Lucía también es padre de 2 hijos, ingeniero químico, miembro del Centro Espírita Allan Kardec de Brasil, de CEPEDOT y de CEPA, apasionado por la vida, el conocimiento y el ajedrez. Tenemos siempre entre nosotros a personas con un vasto conocimiento y eso es un indicador de que debemos profundizar en los conceptos espíritas para tener claro que no está relacionado con sincretismos,
que es una filosofía de vida. Gustavo, te dejamos en el uso de la palabra. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, primero, bueno, primero agradecer a toda la audiencia, a ustedes, especialmente a Yolanda, Eurídice, a Sima, la verdad la oportunidad de poder estar aquí presentes, de poder compartir con amigos conceptos que hemos estudiado con Reinaldo y que venimos debatiendo en nuestro centro, en nuestra sociedad espírita hace muchísimos años, desde la época, me recordabas recién, desde el 86, que formamos parte de un gabinete científico en Rafaela, junto con el doctor Drubich, con Alejandro Ruiz Díaz, con Rubén Ruiz Díaz, con Marcelo Molfino, también en él participó Mario Molfino, bueno, muchísimas personas que han estado investigando desde aquella época hasta la actualidad y que han generado, con Raúl Drubich, no me quiero olvidar de él también, un gran investigador, hemos estado debatiendo todo este tiempo también las ideas que aquí se vuelcan en este libro y que hemos tenido la fortuna y la alegría de poder compartir con los miembros de CEPEDOC, y también con Reinaldo, que es un pensador de avanzada, un hombre abierto, universalista, y la verdad que hemos coincidido en muchísimas ideas que se vuelcan en este libro. Este libro es parte de una colección, como bien dijo Yolanda, es una serie, la primera serie de la colección Libre de Pensamiento, hecha en función de la necesidad, o sea, de los, de los, digamos, pensadores, de los editores, de la necesidad de tener un material nuevo, un material actualizado sobre temas básicos de la doctrina espírita. Y para ello entonces se armó esta colección, que son libros cortos de 100, 120 páginas, que permiten al lector llegar profundamente a un tema o dos por libro, y pudiendo de esa manera desarrollar una idea un poco más extensa sobre ese tema. Eso nos permitió a nosotros los autores con Reinaldo primero debatir todas las ideas que teníamos, luego volcarlas a un programa y luego volcarlas a este libro. Este libro después también fue de alguna manera revisado por los miembros del CEPEDOC, y también por CEPA. Esto genera entonces para todos nosotros un contenido pulido, bastante bien pulido, que permite al lector llegar, digamos, a la comprensión de temas que a veces son un poco difíciles. Este tema que hoy vamos a tratar, de la evolución de los espíritus, de la materia y de los mundos, es un tema que fue tratado en el libro de los espíritus y en varios libros de la colección de Kardec, pero eso requiere obviamente un estudio pormenorizado, quizás una vuelta también a esa base, a esos libros de base, eh, pero queríamos de todas maneras incursionar en estos temas que nos permite también hoy la ciencia nutrir con conceptos nuevos, con conceptos del día. Estos conceptos que hoy también resuenan en nuestras educaciones, en nuestras cabezas y nuestros debates, requieren ser incorporados al pensamiento espírita. Y para ello entonces proponemos esta colección y estos temas que, como dije, son revisitados, revisados por autores contemporáneos. Bien, entonces pasando a la tapa, hemos tenido la fortuna también estos días de poder imprimir, hacer una edición impresa de este libro que ya fue lanzado en el 23 y que en nuestra intención en Argentina es imprimir todos los libros de la colección, los 8 libros de la primera serie, que son, como ustedes saben, el espiritismo en la perspectiva de laica y libre pensadora, la inmortalidad del alma, mediumnidad, intercambio entre dos mundos, reflexiones sobre la idea de Dios, reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, la evolución, este es el libro que hoy voy a contarles, espiritismo, ética y moral, y Allan Kardec, fundador del espiritismo. Estos 8 libros van a ser editados en forma impresa,
eh, en papel físico aquí en Argentina y vamos a ir editando dos o tres libros por año eh, para que podamos darle continuidad y así con los mismos fondos que se va vendiendo sin lucro al costo, volver a editar el próximo. Así que en ese sentido estamos muy contentos de este proceso que estamos iniciando con este libro y que el próximo será el libro que escribieron Dante López y Ricardo Núñez, que es Reflexiones sobre la idea de Dios. Así que pronto también iremos comentando esos otros libros y su lanzamiento. Entonces aquí les quería mostrar la tapa y la contratapa de nuestra edición, que está en color marrón, marrón claro y bueno, que conserva las mismas características de la edición que se hizo en Brasil. La edición brasilera en portugués fue realizada el año pasado, si no mal no recuerdo, o el anterior, y ya logró una venta importante. Nosotros lo lanzamos hace 3 meses aproximadamente en Sociedad Espiritismo Verdadero y el primer día ya se vendieron 30 libros. Ya vamos por los 60 y estamos ya haciendo la segunda edición, lo que nos va a permitir también lograr unos 200 libros que tenemos la esperanza de seguir vendiendo. Así que después en forma privada, si alguno que está cerca aquí de Argentina o requiere que le mandemos el libro impreso, que se ponga en contacto conmigo en forma personal o a través de Yolanda para poder hacerle acercar este libro impreso. Así que bien, siguiendo entonces con la conferencia y con el intercambio que hoy quiero generar con ustedes, aquí vamos entonces con la primer filmina. Entonces, lo que planteamos en los primeros capítulos del libro es la composición del universo según el espiritismo, ¿no? Y aquí decimos que Kardec en su obra propone que el universo está compuesto por dos elementos generales, espíritu y materia, y ambos fueron creados por Dios. El espíritu puede ser descrito como el elemento inteligente de la creación y la materia es el instrumento que él usa y sobre el cual él al mismo tiempo ejerce su acción. La composición del universo, según el espiritismo, entonces, para hacerlo gráficamente, lo veríamos de esta manera. Dios creó al espíritu y la materia, y el espíritu como principio inteligente del universo y la materia como el elemento sobre el que actúa el espíritu. Y los espíritus están regidos por las leyes morales y la materia por las leyes físicas. Hablando de los principios básicos del espiritismo, la visión espírita del universo contempla la existencia de Dios, inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, la existencia e inmortalidad del espíritu, elemento inteligente del universo, la evolución infinita del espíritu, la pluralidad de existencias del espíritu, la pluralidad de mundos habitados, como medios o ámbitos donde el espíritu puede evolucionar, la comunicabilidad entre encarnados y desencarnados que digamos que genera el método de la ciencia espírita y que muy bien ha desarrollado Kardec. Luego un tema también fundamental que tratamos en este libro es el principio vital. Y para comprenderlo hemos hecho aquí una especie de resumen, ¿no? El principio vital es efecto y es causa, ¿no es cierto? Es uno de los elementos necesarios a la constitución del universo, pero a su vez tiene su origen en la materia universal modificada. Es una propiedad especial de la materia universal adquirida por ciertas modificaciones. ¿Mm? Y se modifica según las especies y es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. Esto según el libro de los espíritus. El principio vital no es el espíritu,
ni tampoco el instinto. Es una energía que activa y da movimiento a los órganos vitales del cuerpo, pero no tiene la voluntad propia. Sí responde a esa voluntad creadora y decisoria que le infiere el espíritu encarnado. Por lo tanto, entendámoslo, es una energía activa que responde al espíritu. Entonces podemos distinguir, según Kardec, eh, a los seres inanimados, los seres animados no pensantes y los seres animados y pensantes. Entonces los inanimados, los minerales, ¿no? Formados solos por la materia, sin vitalidad ni inteligencia, estos son cuerpos inertes. Los seres animados no pensantes, formados de materia y dotados de vitalidad, pero desprovistos de inteligencia, células y virus. Y los seres animados y pensantes, formados de materia, dotados de vitalidad y que poseen además un principio inteligente que les otorga esa facultad de pensar y de actuar, que es el caso del ser humano. En este caso, y me gusta citarlo a Raúl porque tuvo una idea interesante, en su libro, en uno de sus libros, él habla de la vida habitada, ¿sí? El autor hace referencia entonces a la necesidad de que para que exista una encarnación espiritual, debemos contar con un cuerpo vivo, nutrido de fluido vital y de una inteligencia que lo gobierne, el espíritu inteligente. Y aquí entonces distingue también nuevamente lo que es, digamos, el cuerpo vivo, que puede ser un bebé, ¿no es cierto? O un feto que se está desarrollando, ¿no es cierto? Esos 9 meses y ya es un cuerpo vivo, ¿m? Nutrido de un fluido vital. Pero hasta que no se le acopla el espíritu en el proceso de la encarnación, ese espíritu no puede manifestarse y esa materia tampoco. Pues no hay una combinación. Cuando ellos se combinan, espíritu y materia, con el fluido vital, esa materia viva, esa materia que tiene energía vital, se manifiesta inteligentemente, porque el espíritu le genera la manifestación inteligente. Y aquí es importante pasar, ¿no es cierto?, del paradigma, digamos, que se rigió hasta el siglo pasado, un paradigma newtoniano, a un paradigma holístico. ¿M? Y en esto quisiera extenderme y explicar que la física newtoniana había impuesto una concepción rígida, ¿no es cierto?, muy determinista, la cual el espiritismo se hizo cargo, de alguna manera, con la ley de causa y efecto, con la determinación de un destino quizás predeterminado o de una concepción, digamos, kármica, una concepción kármica que generaba la sensación de que todas las acciones que habíamos hecho en otra existencia podían caer en esta, generando una situación de karma malo o de consecuencias negativas por una existencia en el mal o una experiencia negativa en otra vida. Entonces estábamos determinados o predeterminados a pasarla muy mal en esta existencia, producto de haber cometido errores graves en la anterior. Ese pensamiento, digamos, directamente eh, causal y determinista, es el que tiene que ser revisado en este siglo. Y por eso nos basamos en este cambio de paradigma del newtoniano al holístico y saliendo un poco de ese paradigma, ¿no es cierto?, donde todo estaba matemáticamente y físicamente determinado y todo era previsible, ¿eh? A una situación de indeterminismo cuántico. ¿Eh? Eh, como decía digamos, el paradigma anterior, el cosmos era un sistema altamente complejo, una totalidad integrada, autorregulada, inteligente y en constante proceso de transformación, pero no daba lugar al indeterminismo cuántico.
Entonces los hallazgos de la física cuántica fueron la condición teórica indispensable para que la noción de que la materia como vacío y energía en movimiento, ¿no es cierto? Estos descubrimientos permitieron desarrollar el concepto de indeterminismo cuántico como un estado de potencialidad u origen, un vacío pleno en el que, en que están inscritas múltiples posibilidades, cuya manifestación visible solo se realiza a través de la dinámica participativa. Y esto quiere decir un poco lo que todos sabemos, que determinó que una partícula se puede comportar como onda o como partícula y que digamos, la visión o la observación del investigador hace que se comporte de una o de otra manera. Esto llevado al resto de la vida práctica cotidiana es también que nosotros manejamos nuestro destino, nosotros manejamos de alguna manera nuestras decisiones y esas decisiones producen un efecto en la vida material. Ese efecto en la vida material, en definitiva, produce también una consecuencia de poder decidir nosotros cada día lo que queremos hacer y lo que vamos a avanzar o no en determinados objetivos. Entonces, la condición del hombre libre, pensante, autodeterminado, es clave en esta nueva concepción del paradigma holístico. Otro tema que abordamos es el origen y naturaleza de los espíritus, que, bueno, en aquella época poco se podía conocer y todavía ahora es una gran incógnita, ¿no? Em, la materia y la energía son parte de un todo común y que su comportamiento depende de la intención del observador, como decíamos recién. Pero todavía aún esta es una gran incógnita y hay algunas teorías espíritas y otras que no tanto, que explicarían el origen de esa chispa divina de la que habla Kardec. Podemos inferir entonces que la chispa divina original sigue un camino evolutivo, tanto en su composición como en sus capacidades, acompañando la evolución del propio espíritu y su principio inteligente. O sea que esa chispa original evoluciona, se transforma en un espíritu rudimentario y luego adquiere a través de la experiencia otras formas y otras habilidades. Esta transformación de la energía espiritual podría permitir al espíritu su manifestación en distintos planos y en distintos planetas a través de su camino evolutivo. Y sin duda nuestra limitada inteligencia y conocimientos no nos permiten imaginar otras formas de vida, nos cuesta mucho, y manifestaciones posibles de esa vida o de ese espíritu en la materia. Que solo la ciencia, que a veces la ciencia ficción es la que se atreve a proponer esos caminos. Por eso yo amo la ciencia ficción. Otro tema que también abordamos es el perispíritu, que yo quisiera profundizarlo, pero la verdad que nos va a llevar mucho tiempo y lo dejo abierto a este tema para después charlarlo en forma privada o con las personas que quieran o dejar después algunas preguntas al final de esta conferencia para poder abordar este tema en profundidad. Pero lo que quisimos, más allá de las ideas que están en los libros de la colección de Kardec, lo que quisimos de alguna manera es también traer algunas visiones de investigadores contemporáneos. Entonces van a ver que hice un cuadro comparativo, hicimos un cuadro comparativo que está al final del libro, donde compara la estructura, la forma, la composición, el comportamiento, las funciones que cada uno de los investigadores propone para ese perispíritu. ¿M? Que como saben ustedes es el nexo entre el espíritu y la materia. ¿Sí? Y aquí, bueno, podemos inferir distintas concepciones y diagnósticos y formas de funcionamiento, pero que también está todavía en estudio. Así que esto también lo dejo para profundizarlo más adelante. Acá, bueno, vamos a ir pasando.
como les decía, tomamos a Allan Kardec, obviamente, a Hernán Guimarães Andrade, a Bernardo Drubich, a Reinaldo Di Lucía y a Marcelo Regis. Acá van a ir viendo que las distintas opciones y opiniones que tienen los investigadores sobre el perispíritu. Es muy interesante, en el libro está muy bien explicado y van a poder profundizarlo. Hay una cuestión que, bueno, por una cuestión de cercanía, quisiera abrir un poco sus mentes y contarles esta idea que tenía Bernardo Drubich y de la cual nosotros también adherimos, donde encontramos al espíritu como ente, digamos, pensante mayor, como ente inteligente, que puede manejar, ¿no es cierto?, a pequeñas almas celulares, ¿no? O espíritus celulares, que tienen su perispíritu celular, ¿no es cierto?, y que también actúan sobre una célula orgánica. La idea de Bernardo era de que el cuerpo físico, el espíritu comanda de alguna manera esos millones de células y también interviene sobre esos rudimentos espirituales que forman las almas celulares o los espíritus celulares, ¿no? Entonces el perispíritu tiene el origen que le atribuye Kardec, pero solo es usado por los niveles inferiores de la vida espiritual, almas celulares y virósicas, ¿no es cierto? Así interpretaba Bernardo al perispíritu, conformado por almas celulares, ¿no? Que formaban el perispíritu celular y que comandaban cada una de las células del cuerpo. Por eso, este es un toque nada más como para que tengan en cuenta las distintas ideas que pueden surgir a partir de la investigación o a veces también de la elucubración científica. Una cuestión que sí me gustaría encarar es esto del diagrama de vectores encarnatorios, donde vemos que la genética, ¿no es cierto?, materna o paterna, que sería el gráfico A, la línea A o la superficie A, que afecta y determina en forma importante al cuerpo del espíritu que está encarnando, interactúa con la genética perispiritual, que sería B, que trae el espíritu, y con, digamos, produce, ¿no es cierto?, un individuo resultante, que es la combinación de esos dos vectores, ¿no? Produciendo el individuo, que sería el área C, que no es tampoco, ni es la genética exacta de los padres, ni tampoco la genética perispiritual que traía el espíritu. Es una genética resultante de esa combinación. Por lo tanto, muchas tendencias espirituales que traemos como espíritus no las podemos desarrollar o imprimir en el cuerpo de esta existencia y tampoco toda la genética de los padres se imprime en forma total porque está interactuando con ese perispíritu em, individual nuevo que se está acercando a la familia, que es ese ser que está encarnando, ¿no? Y que determina de alguna manera su propia individualidad. Bueno, hacemos también una comparación de las teorías sobre la constitución del perispíritu, que también es interesante. Aquí también tenemos un gráfico de la teoría de Di Lucía, donde él habla de un espíritu que actúa sobre un campo espiritual. Y viene, así de esa manera vamos avanzando en las distintas teorías del perispíritu. Pero quiero traerlos a este punto, que es la evolución de las ideas, y quiero invitarlos a pensar diferente, ampliar un poco la visión sobre la materia y la energía, ampliar nuestros horizontes, abrir nuestras cabezas, salirnos de la caja, ¿no? Y predisponernos a un cambio de paradigma, ¿m? De alguna manera deconstruirnos. Este proceso nos permitirá incorporar nuevas ideas provenientes de distintas disciplinas del conocimiento que necesitamos articular para que nuestra forma de percibir el mundo y los acontecimientos también se expanda. Despegarnos de antiguos moldes, prejuicios, preconceptos que limitan nuestro entendimiento y nos confinan a repetir ideas y conclusiones de otra época, dejándonos inmersos en el viejo paradigma
mecanicista ya superado. Los invito entonces a la aventura del conocimiento y a la emoción del descubrimiento. Aquí tengo que hacer una mención especial a un libro que me pegó muy fuerte en el pensamiento, en la forma de ver las cosas, que fue Del reloj a la flor del loto, de la doctora Ana María Llamazares. Es un libro que realmente recomiendo también y bueno, después por privado le puedo dar más datos. Em, el científico y el filósofo Erwin Laszlo afirma que el enfoque materialista de la ciencia ha conducido a varios errores graves que deben ser rectificados para devolver a la ciencia un alcance más abarcativo, más universalista, que permita reconocer, legitimar y comprender todo tipo de fenómenos, que de hecho esto todavía no se está corroborando. Sí hay cada vez más científicos que están incurriendo en estas líneas, pero todavía aún la ciencia ortodoxa no los avala. El universo no es solo materia, sino energía en múltiples niveles vibracionales. El espacio no está vacío, ni tampoco es pasivo. Está lleno de información y energías virtuales. Todo está interrelacionado dinámicamente en forma no local, esto es que, eh, como sabemos, las partículas cuánticas se relacionan, hoy se está diciendo a 10.000 veces la velocidad de la luz, pero yo diría que es instantáneo. Entonces la relación entre espíritus, entre ideas, entre dos partículas subatómicas o dos quantum estarían eh, relacionadas en forma instantánea, no localmente. O sea que la información viaja entre dos puntos a una velocidad mayor a la de la luz. Esto se entiende que es instantáneo. Por eso también el descubrimiento de las computadoras cuánticas va a revolucionar el mundo, porque los cálculos que antes demoraban un año, dos o tres, se va a poder hacer en 3, 4 minutos. Imagínense que eso, si está ya funcionando, va a revolucionar la forma de vivir, de ser y de entender el mundo y el universo, ¿no? El universo es un sistema integral de evolución. La conciencia es un elemento constitutivo y transformador de la realidad. Como decíamos antes, nosotros podemos actuar sobre la realidad porque podemos actuar sobre partículas, porque no podemos actuar sobre personas o sobre ideas o sobre situaciones. Nuestra percepción puede ir mucho más allá de los 5 sentidos físicos y la experiencia personal transsubjetiva puede ser una vía válida de conocimiento científico. O sea, la experimentación vivencial de una persona o de un espíritu en la materia es tan importante como cualquier descubrimiento científico. Existen dos implicancias claves de estos postulados que queremos destacar. Primero, la conexión profunda entre nosotros y la naturaleza, visión propia del paradigma postmaterialista, que promueve la conciencia ambiental y la preservación de nuestra biosfera, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y la capacidad de la conciencia autorreflexiva y la libertad como motor del cambio personal y del universo en su conjunto, generando a través de interconexiones que describimos una red autoconsciente en permanente evolución y transformación. Aquí quisimos hacer un gráfico de esta red autoconsciente y vemos que en la sociedad, en nuestra familia, en nuestros ámbitos, somos partes de una red. Podríamos asimilarlo a la red social, ¿no? Y de esta manera, los primeros que nos contienen o nos sostienen por el afecto, por el amor, esta energía que entre personas, entre seres, entre espíritus, se está corroborando, nos sostiene en la vida. Por eso el asceta, la persona que se recluye, la persona que vive en forma solitaria, termina en situaciones a veces de inestabilidad energética, de depresión, de tristeza y a veces con el suicidio. Por eso es tan importante la vida en sociedad y una parte también clave de la evolución
es llegar a la vida social, a una vida social armónica, en paz, que contemple las necesidades de todos, solidaria, ¿no es cierto? Y generosa en su accionar. Esta red autoconsciente, de la cual todos formamos parte, también evoluciona. Las sociedades evolucionan, las familias evolucionan, los pueblos, las ciudades, eh, y todo el conocimiento que tenemos hoy en la red, que tenemos hoy más presente que nunca a través de esa Internet, también evoluciona, ¿sí? Y también puede contaminarnos. De esto también estuvimos conversando mucho en la Sociedad Espiritismo Verdadero. Hicimos talleres y sesiones sobre la sobreinformación. Por eso también es clave que esta red autoconsciente esté purificada, esté pulida, esté contenida y sea cuidada, ¿no es cierto?, por el usuario. Eh, entonces esto produce que no solamente yo evolucione en forma personal, sino que pueda estar evolucionando en forma social, en forma comunitaria, y haya una flecha evolutiva en función también de mis objetivos encarnatorios y de los objetivos de las personas que están cerca y de las sociedades de las cuales habito. Entonces podemos hablar de una dinámica de la evolución. Si entendemos al individuo como parte de un todo, en constante interacción y representación, veremos que la evolución no tiene un único sentido y una única forma. ¿M? Se adapta, transmuta, cambia de estado y de dirección aparente para encontrar su camino siempre hacia una mayor experiencia y conocimiento, hacia una mayor complejidad, incorporando cada desafío y práctica en beneficio de la parte y del todo, o sea, de cada una de las personas y del todo, adquiriendo sabiduría al hacer y al decidir por nosotros mismos, al elegir nuestro destino, nuestra forma, o al ser conducidos según el grado evolutivo, donde también hay personas o seres que necesitan de esa conducción. Este ser al que nos referimos es el espíritu en evolución, en una evolución consciente o inconsciente, según su grado evolutivo, que vive y se desenvuelve en este mundo o en otros que aún no conocemos. Entonces proponemos, dentro de las teorías, una lógica evolutiva no convencional, ¿no? Donde después en el libro la van a ver desarrollada, pero aquí les traje un gráfico para poder explicarla. Y si nos situamos en este punto, en este punto blanco, previo a la encarnación, un espíritu que está en el momento previo a la encarnación, donde estructura su perispíritu previo a ese momento encarnatorio y trae un genoma perispiritual para poner en juego en esta encarnación. Pero toma de otras distintas experiencias previas, de otras situaciones de vida, de otras existencias anteriores, en su camino evolutiva, toma partes que necesita para esta experiencia encarnatoria. Entonces no decimos que la última encarnación produce o delimita o quizás hasta limita la evolución del espíritu, porque decíamos, como decíamos antes, según el paradigma newtoniano, si yo maté gente en la anterior, ahora tengo que sufrir. No, el espíritu tiene la libertad de tomar distintas experiencias previas, conformar ese genoma perispiritual necesario para esta encarnación y poner en juego experiencias determinadas de otras existencias para producir una determinada experiencia encarnatoria. Entonces no podemos decir ya que la anterior existencia me predetermina, no, sino que el espíritu tiene la libertad junto a su protector y espíritus conductores de buscar en su pasado espiritual los elementos necesarios para poner en juego en esta existencia y así evolucionar en un sentido que él ha determinado, que puede ser A, B, C, D o todos al mismo tiempo. Entonces, esa flecha evolutiva va tomando una complejidad que ya no es determinada o determinística. Ya no podemos decir que por lo que pasó la existencia anterior va a pasar o va a tener consecuencias en esta. Ya no. Ya es mucho más complejo que eso.
La dinámica de la evolución la entendemos como la relación entre determinación y heteronomía, ¿no? Entre lo que ya entendemos que puede estar de alguna manera determinado por algunas circunstancias, por el genoma de mis padres, por la ciudad donde voy a habitar, donde nací, por la educación que tuve, y la heteronomía, que es la decisión propia del espíritu en cada momento y en cada situación. ¿Mm? Nosotros como seres pensantes, inteligentes y creadores, participamos activamente del trazo de nuestro camino evolutivo, ¿no es cierto? Determinando y decidiendo según nuestro grado evolutivo y de conciencia. Junto, obviamente, a nuestro espíritu protector o espíritus consejeros. El medio material del espíritu es el mundo espiritual. Perdón, el medio natural del espíritu es el mundo espiritual. Y necesita de las experiencias materiales para terminar de imprimir en su espíritu la marca evolutiva de las vivencias físicas que modifican su perispíritu y por ende su espíritu. Una enfermedad, unos buenos recuerdos, una experiencia feliz, situaciones difíciles. Todo eso se imprime en el perispíritu y también en el espíritu y se lo lleva el espíritu como experiencia vivida en la materia. Y eso sí se graba de alguna manera para después integrarlo en la próxima existencia o en próximas experiencias o en otras. Un cúmulo de cambios y adaptaciones que sumadas constituyen la verdadera evolución del espíritu, esas distintas experiencias, esas distintas situaciones vividas. ¿Mm? Y obviamente del universo que lo contiene también. Entonces hablamos de la dinámica de la evolución. La cuestión del tiempo es también relativa, y en esto hacemos hincapié, en un hecho demostrado por Einstein en su teoría de la relatividad general. Con más razón para los fenómenos espirituales que se desarrollarían más allá de las tres dimensiones conocidas, el tiempo puede comportarse como una cuarta dimensión o deja de tener sentido a velocidades mayores a la de la luz, como son las que se corroboran a nivel espiritual. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que el espíritu pudiera sentirse como en el pasado, como en el presente o como en el futuro, como sugiere Druich en su obra Personalidad y Reencarnación, generando una burbuja espacio-temporal donde realice una experiencia vivencial tanto en la materia como en el mundo espiritual. O sea que se propone, o propone Druich, que la experiencia encarnatoria podría ser también una experiencia que se corrobora en el mundo espiritual con determinadas circunstancias, donde el espíritu recrea esa realidad y la vive en forma real para él. Pero bueno, entendemos también que la materia nos condiciona al espíritu y de esa manera también saca provecho de la experiencia encarnatoria, más allá de la experiencia espiritual. Y aquí hicimos un gráfico, me gusta mucho dibujar, me gusta el arte, y entonces trato de volcar a veces en una imagen estos conceptos que son difíciles, ¿no? Y ahí vemos entonces a un espíritu que evoluciona, que va creciendo en experiencias y lo dibujo como si fuera una espiral ascendente, donde va creciendo en experiencias, en tamaño, pero en experiencias también. Ese crecimiento en experiencias produce que tenga que pasar por distintos mundos, por distintos planetas, haciendo su experiencia. O puede ser en el mismo planeta Tierra de hace siglos atrás, hacia el presente, o en distintos planetas que aún no conocemos. Y también en ese camino va adquiriendo luz de un estado quizás, que como decíamos, también saliendo un poco de los esquemas, ¿no? Que lo oscuro es lo malo y lo blanco es lo bueno, pero aquí para graficar lo puse así, donde va logrando mayores niveles de luz, de iluminación, de superación, de experiencia, para llegar a ser, digamos, un espíritu elevado, un espíritu puro. Yo también, esta semana, pensando en esta conferencia, pensé también en un gráfico y hice un dibujo mío. Y intencioné el agua, yo trabajo con acuarela, intencioné el agua para formar también un esquema parecido, evolutivo.
Y entonces en este círculo central puse agua, puse colores distintos, como distintas experiencias que va viviendo el espíritu, y se fue generando este trabajo, este dibujo, esta pintura, que refleja de alguna manera la forma en que a través de los colores vamos logrando experiencias diferentes como espíritus. Lo hice en forma concéntrica, ¿no es cierto?, formando un círculo cada vez más pequeño, y cómo interactuaban esos colores. Y quise, de alguna manera, pensar, o yo lo interpreto de esa manera, cómo los colores se funden unos con otros y esas experiencias que nos parecían difíciles, difíciles de integrar, difíciles de comprender, se funden en nuestro sentido profundo, en nuestro ser, en nuestro espíritu, a través de un color, una forma, una luz. Que deja un rastro, ¿no? Y no deja de ser bello, no deja de ser interesante, no deja de mostrarnos los claros y los oscuros en formas integradas, eh, como la forma también es bella, donde el sufrimiento se transforma en algo bello, donde la felicidad también se plasma en un color, en una forma, en un brillo. Eh, Creo que el color tiene esa posibilidad de mostrarnos la diversidad. Y esa diversidad es lo que tenemos que, como clave de esta conferencia, quiero que les quede. La necesidad de integrar las distintas visiones, las distintas formas, salirnos de la caja, salirnos del prejuicio, del preconcepto y pensar que todas las vidas, todas las personas, todos los espíritus en su experiencia encarnatoria hacen una experiencia válida. Entonces, seres que quizás no tenemos afinidad o nos produce rechazo, la forma en que viven, la forma en que piensan, también son importantes, forman parte de esa red autoconsciente que evoluciona y también nos alimentan. O sea, necesitamos de la diversidad, necesitamos del otro, necesitamos del que piensa diferente, necesitamos de tener una familia compleja que nos impulse al progreso, que nos invite a pensar de otra manera. Entonces, incorporemos nuevas ideas, incorporemos, dejemos de juzgar, entremos en mundos diferentes, salgamos de la comodidad. Eh, en forma personal lo cuento porque hace unos años entré al arte y yo tenía prejuicio con los artistas. Y una vez que conocí a tantas personas maravillosas, con corazones plenos, con experiencias de vida interesantísimas, que nutrieron mi propia existencia, dejé de pensar de esa manera, de que eran bohemios, de que eran personas que no trabajaban, que se dedicaban a pintar o a escribir o a la música, que solo el trabajo material era importante. Y ahí me di cuenta de que hay personas que viven con muchísimo menos, que viven con lo justo, pero son felices porque hacen lo que les gusta. Y entonces dejé de juzgar a esas personas y encontré seres maravillosos en muchísimos ámbitos. Y la complejidad humana hace que pensemos a veces con el reduccionismo de poner a las personas en cajas, en casilleros y pensar que esa es la única forma de vida, ¿no? Y no abrirnos a otras formas y a otros pensamientos. La evolución entonces es un tema central en la filosofía espírita y como tal constituye uno de los mecanismos fundamentales que demuestran el funcionamiento de las leyes divinas. La comprensión y el análisis contemporáneo permite profundizar y revelar mayores complejidades y alternativas que enriquecen las posibilidades del ser, otorgándole mayor libertad de acción y amplitud de conciencia. Esto que decimos, todos los caminos son posibles y viables y necesarios. El espiritismo es una doctrina dinámica y progresista que solo tiene sentido para el ser humano en la medida que ayuda a entender el universo y a resolver sus problemas personales y colectivos. Nuestro papel es mantenernos siempre atentos para que sin creer que tenemos la verdad absoluta, comprendamos esas necesidades y entendamos siempre, estemos siempre preparados para cambiar nuestras ideas, para transformarlas, para desestructurarnos, ¿m? Conforme mejoramos nuestros conocimientos y obviamente los descubrimientos científicos. Aquí les traje
una pequeña, un pequeño resumen de todos los capítulos del libro para que después el que quiera lo pueda encontrar en la página de CEPA en forma virtual y si no, impreso, como ya les dije, se contactan por privado. Muchas gracias. Eso fue todo. Wow. Ese tema que no está dicho todo, pero que nos amplías bastante el programa. Y de verdad que lo agradecemos inmensamente, Gustavo, que hayas tenido esta participación aquí. Y bueno, creo que he visto alguna pregunta y que hay algunas que son de bastante profundidad. Eso es lo que dejas en el ambiente, el querer investigar, el querer todos leer ese libro con mayor detenimiento y lo agradecemos inmensamente, querido Gustavo. Gracias a ustedes por el cariño, por el afecto, por el espacio y a tanta gente que está aquí presente y obviamente a otras que lo verán después. También me pongo a disposición para seguir conversando. Eury, Bueno, antes de proceder a leer un poco acá las preguntas, tengo que decir que estoy, Gustavo, tu exposición me encantó, tu Gracias. conferencia, tu participación, eh, es esa invitación que estás haciendo a la apertura, ¿no? Sí, De cambiarnos de los paradigmas y de salir de ese encajonamiento en que nos metemos y que ahí nos quedamos, ¿no? Y que nos cuesta sí, salir, soltar, abrirnos a los cambios, ¿no? No sé si sí, por totalmente. temor, no sé si por desconocimiento, y escucharte a ti, de verdad que me hace reflexionar, ¿no? Porque yo soy muy racionalista como docente, como muy hacia a ese cerebro triuno, pero más hacia lo racional, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿qué puedo hacer en este momento para abrirme a los cambios, ¿no? O qué puedo hacer para cambiar las estructuras. Por lo pronto, lo que te voy a decir es que estoy incorporando una nueva palabra, lo que acabas de mencionar de ese genoma periespiritual. Wow, esto yo no lo había escuchado. Esto primero te voy a confesar mi ignorancia, ¿no? Primera vez que escucho esta palabra. Y otra que mencionaste al principio, pasa que no, esa sí no me quedó, lo de célula espiritual. Sí, célula perispiritual o Ok, alma espiritual. alma es Sí, exacto. Digo, wow, tengo que eh, seguir aprendiendo y tengo que seguir estudiando, por lo tanto te agradezco permitir que empiece a soltar esos clavos, ¿no? Que nos ponemos al conocimiento. sí, Bueno, pero como la intervención no debe ser solo mía, vamos a leer acá lo que dice Guillermo Meléndez. bien. Saludos, doctor. Creo comprender que el perispíritu es el cuerpo sutil o cuerpo energético que actúa como enlace entre el espíritu que somos y el cuerpo físico, que conserva las características del cuerpo físico después de la muerte de éste. Eso que menciona como perispíritu celular estaría integrado al perispíritu como consecuencia de nuestro acomodo al perispíritu total y en consecuencia se podría hablar de un cerebro. Mm. Sí, la teoría de Bernardo Disculpa, Hulst. ajá, que voy a Sí, terminar sí, acá, sí, de sí, un sí, cerebro perispiritual, quedando grabado ese patrón luego de trascender al plano físico. Esa es una pregunta que le está haciendo. claro, entiendo. Sí, en realidad lo que propone Bernardo es que en vez de, o sea, que la conformación de ese perispíritu estaría formado por partículas pequeñas que son las almas celulares o los perispíritus celulares. En definitiva, explica cómo estaría conformado el perispíritu. Y van a ver en el libro que cada autor explica cómo está conformado en función de lo que él cree, de lo que él piensa. No hay una demostración científica al respecto, son Exacto. teorías. Entonces, dentro de una teoría uno puede realmente divagar bastante, eh, pero
creo que es lo que nos hace sentido a nosotros. Creo que lo importante sería pensar que nosotros como espíritus tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de manejar, de articular, ya sea solidariamente a un grupo de células que responden a nosotros, ¿sí?, a través de un perispíritu que puede ser una masa perispiritual general o pequeñas almas perispirituales, o, ¿no es cierto?, que estarían sometidas a la inteligencia del espíritu, ¿sí? Entonces, esa posibilidad que nos da la vida de poder ejercer sobre un cuerpo un dominio inteligente, también nos lleva a pensar que la salud, por ejemplo, responde a nuestra conciencia, responde a nuestro dominio. Y a veces la necesidad del cuerpo de manifestar una enfermedad es para que tomemos conciencia como espíritus de una situación que no estamos manejando bien. Entonces, quizás esos periespíritus diminutos, que son a nivel de la célula, que se están transformando, por ejemplo, con un cáncer, que se están transformando, que se están desnaturalizando, nos están queriendo, a través de su sufrimiento, hacer ver algo al espíritu que comanda, ¿sí? Entonces, es interesante la idea, porque en cuestiones de salud, y como el doctor Durbich era un médico cirujano, lo planteaba desde ahí, ¿no? Él veía a veces un órgano en mal estado, un órgano deteriorado, y pensaba eso, dice, estas son las células que le están avisando al espíritu que hay algo que anda mal, que hay algo que no está manejando bien. Y la única forma de darse cuenta aquí en la Tierra es a través de una enfermedad, de una disfunción. Entonces la teoría toma, digamos, relevancia y toma coherencia. Bien, tenemos acá la participación de Arnaldo Butler. Gustavo, muy buena la presentación y bien estructurada y modelada. Pregunta, ¿se puede asumir que la evolución de los espíritus condiciona y o impulsa la transformación de la materia y los mundos? ¿O corren ambas evoluciones por separados? Pues creo que hay cierto paralelismo dependiente por los modelos presentados entre ambas evoluciones. Interpreto que la dinámica de la evolución espiritual y conciencia mueve la evolución del universo. Materia también. Por favor, corrígeme si esta premisa es correcta o no. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entiendo que la conciencia, dijimos al principio que el espíritu es digamos, la parte consciente. Somos co-creadores con Dios de nuestra realidad y del universo. Por lo tanto, la inteligencia o la parte inteligente del universo es el espíritu. Si el espíritu evoluciona, evoluciona el universo. Porque el espíritu, al observar el universo, lo transforma. ¿Mm? Entonces, si lo llevamos de la partícula al todo, podemos pensar en lo que tú dices, que en la medida que el espíritu evoluciona, evoluciona el universo. Ahora, lo otro que viene es cómo conviven distintos tipos de evolución en un todo. Si yo tengo espíritus que han tenido poca experiencia, espíritus con muchísima experiencia, tengo un universo que está siendo interactuado por espíritus de distintos niveles. ¿Sí? Y esos universos serían de alguna manera diferentes. Ahora, la solidaridad que tiene, o la inteligencia suprema que tiene este universo, de poder integrarnos a todos y poder interactuar, porque esa interacción de espíritus superiores con espíritus inferiores, para decirlo de alguna manera, o de mayor experiencia y menos experiencia, haría que todos nos nutramos y seamos solidarios en esa evolución. Por eso la comunicación, por ejemplo, con espíritus superiores, nos alimenta, nos nutre. O cuando tenemos una enfermedad, que un espíritu también nos venga a aportar, o a veces un medium magnetizador con buena voluntad, con solidaridad, con amor, nos cura o nos alivia. ¿Por qué? Porque hay una solidaridad espiritual. Entonces la energía que solidariza, que intercambia, que nutre, es el amor. El amor es la gran fuente de energía que mueve el universo.
Bien, tenemos acá a Eduardo que plantea la opción de que puedas colocar un número para adquirir el libro que está interesado. Bien, sí, sí, después le parece bien, Euridice y Yolanda, eh, Ajá. yo tienen mi teléfono y pueden darle, y mi dirección de correo electrónico, pueden ponerla a disposición en YouTube para que se puedan contactar conmigo. Bien, El valor Perfecto, del libro Gustavo. impreso, el valor del libro impreso está alrededor de los $10. bien. Creo que lo Tenemos, vamos a necesitar todos. Bueno, sí, sobre todo las viejitas que tenemos la tecnología anterior que me gusta más es leer más sí, que sí, digital. el libro siempre es el libro. Bien. El libro siempre es el Así libro. es. Así es. Ahí no romperé las estructuras, me quedo con esa. Yo Ahí también, no yo hay también. cambio. Bien, mira, tenemos aquí una Tenemos que participación llevar de para Málaga, para Málaga, Gustavo. Sí, 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 Gustavo estaría para bueno. Málaga. No, Ah, qué lástima. Pero bueno, nos ponemos de acuerdo a ver cómo lo dale, hacemos. dale. Hay una participación acá de Soledad que hace relación a lo del tiempo, ¿no? Entonces, no sé si Gustavo nos quiere hablar un poco en relación a lo que se concibe el tiempo en el mundo espiritual y lo que es el tiempo en el mundo material. ¿Cuál es la diferencia que se establece en Aquí ambos? también aquí también hay unas preguntas de Rocío Ferrón, Acá no la tengo. ¿no? Les cuento lo del tiempo. Ah, pero es después de Soledad, profe. Sí, Ok, respóndelo. ok. Ok, lo del tiempo es así. Nosotros en nuestras experiencias, hay una experiencia muy interesante que es la que se hizo en los 70s y 80s y quizás antes también, de grabar a los espíritus en cassette. Entonces, se ponía el grabador, ¿no es cierto? El grabador a disposición del espíritu y se lo dejaba correr en grabando, ¿no es cierto? En una cinta típica de los cassettes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, No. en esa cinta corría, digamos, grabando a lo mejor media hora. Hemos hecho esa experiencia también en nuestro gabinete. Y los espíritus que querían interferir sobre esa cinta o interactuar en esa cinta dejaban una voz, dejaban un intercambio, alguna grabación. Cuando lo queríamos escucharlo, no salía, o sea, salía un, wup, wup, un ruido muy, muy raro. Y después se descubrió, porque lo hicieron en Brasil y lo hicieron en otros lugares del mundo, se descubrió que había que procesarlo en forma más lenta. Entonces, si lentificabas el paso de esa cinta -10 o a -10, digamos, 10 veces o 20 veces, se empezaba a escuchar una voz medio como modulada de que estaba hablando, estaba diciendo algo al espíritu. De esa grabación inferimos, o todos infirieron, que había una velocidad mayor a nivel espiritual y una velocidad menor en el mundo terrestre. Entonces había que bajar la velocidad para poder entender alguna palabra de lo que estaba diciendo el espíritu. De ahí se infiere que la velocidad del mundo espiritual es mucho mayor, 10 veces o 20 veces mayor, pero también, bueno, por comunicación con los espíritus. Digamos que el hecho físico fue la cinta y la comunicación con los espíritus también lo dicen, que eh, para ellos el tiempo no existe, que para ellos son circunstancias las que valen o situaciones, que cuando uno, por ejemplo, dice estuvo 10 años enfermo, para el espíritu no fue un tiempo largo, fue un tiempo que necesitó para recapacitar. O cuando un espíritu en el mundo espiritual está en una etapa de turbación y estar recapacitando a veces con su protector sobre la vida anterior y pasan años hasta que llega a alguna conclusión. Y vos decís, pero puede ser que esté 3 años pensando en una existencia, pero no es el tiempo el que corrió para él. Lo que corrió para él es el pensar, el madurar las ideas, el entender los procesos, el a lo mejor sanar el sentimiento para poder llegar a comprender su vida. Y ese proceso no tiene tiempo. Por eso a veces nosotros nos ponemos ansiosos en la vida terrenal, pensando que una persona que hizo un daño no se da cuenta, pero a lo mejor no se da cuenta ni en 3 existencias de lo que hizo. No tomó conciencia. Y no podemos juzgarlo por eso que no entendió. En eso tenemos que ser amplios también y abrir nuestra cabeza.
Bueno, tenemos a Rocío Excelente. Perdón. Gracias por tan bonito tema. Despierta en mí mis pensamientos de niña atrapada en el espacio-tiempo que hoy de adulta comprendo por mi recorrido existencial. Pregunta. ¿Es posible que mi ser pudiera sentir parte de mi existencia adulta? ¿Me visitaba a mí misma para arroparme ante el dolor? ¿O quizás solo era mi manera de cuidarme a mí misma? Espero me haya explicado bien. Una Sí, cruz. es interesantísimo lo que plantea. Son es como experiencias fuera del cuerpo de uno mismo en un tiempo, de un tiempo en el otro. Em, Todo es posible. Yo no puedo decir que eso no fuera posible. Todo es posible. Puede ser la visita también de un espíritu familiar, puede ser un déjà vu. El déjà vu muchas veces es entendido como que algo ya, ya lo vivimos, Ya lo he vivido. hemos tenido esa experiencia. A veces llegamos a una ciudad y decimos, pero yo ya estuve en esta ciudad y es la primera vez que voy. Yo creo que el déjà vu tiene que ver con eso, con la experiencia espiritual previa o con una precognición, que también puede ser, que el espíritu en sueño o en un estado de vigilia, por ejemplo, de meditación, haya viajado hacia el futuro, haya estado en algún lugar y vuelto a la conciencia, pero no lo trajo al consciente, lo dejó en el inconsciente. Cuando va a vivir esa vida, ese momento, ahí el inconsciente lo trae al consciente y uno dice, esto ya lo viví, pero quizás es o un sueño o una meditación o algo que quedó en el inconsciente que lo traemos en ese momento. Entonces, todo es posible. Yo le digo a esa mujer, para mí todo es posible, todo puede ser si trajo para ella alguna conclusión práctica. O sea, nada en el universo ocurre porque sí, todo ocurre para una función, para algo. Entonces, si a eso le sumamos el para qué, ahí entonces cobra sentido y nos quedamos tranquilos que funciona, ¿sí? Porque quizás ese déjà vu nos conectó con nuestra madre, nos conectó con un espíritu, o con una situación, o nos hizo reflexionar sobre una conducta. Y ahí tiene valor. Entonces, todo lo que nos pase que parezca extraño, cuando tiene valor es cuando nos produce algo a nivel del sentimiento, del pensamiento, un acto evolutivo, una transformación, una visión más amplia. Profe, ¿tiene por ahí usted alguna otra pregunta? Deja revisar. No, aquí lo que veo por aquí son agradecimientos que te los haremos llegar, Gustavo, de Vale. todas partes, de España, por todas partes tienes aquí agradecimientos de Mercedes, de gente todas muy queridas, que te los vamos a hacer llegar, Gustavo, Bueno. agradecidísimo, porque yo sé que es la hora del asado. Yo sé que hoy, Che, Yolanda, la tengo a Karina que empezó. Lo empezó ella. Me dijo, después te venís vos a controlar. claro. Eh, Bueno, un abrazote, Gustavo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aunque Gracias a sabemos que ustedes. tú eres participante en las actividades de CIMA de forma permanente, Sí, pero para sí, sí. nosotros siempre muy grato tenerte entre nosotros. Chicas, va a haber material pronto de investigación. Estamos generando conclusiones en el grupo de investigación de CEPA, así que apenas tenga algo les aviso, así hacemos alguna conferencia al respecto. Perfecto. Te bienvenido queremos. siempre, Bueno, seguro. muchas gracias. Buen viaje, Yolanda, y gracias, Euridice, y gracias A la a orden todos los que están siempre. presentes. Un Que le- beso grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chaito.